La palabra que traigo, hermanos, que el Señor me dio, es para puros que somos de casa. Entonces dije, si hay algún invitado, para poder tener esa cordura, se podría decir. Pero ya no hay que guardarla, ¿verdad? Porque ahí no hay invitados. No hay invitados, somos puros de casa, amén. Somos puros que el Señor nos ha traído, hermanos, que el Señor ya ha alcanzado, ya ha salvado, que el Señor pues en su inmensa misericordia, hermanos, nos ha traído a su perfecta voluntad, a sus pies, amén. Y desde ese momento, hermanos, que cada uno de nosotros decidimos acercarnos a Dios, hemos aprendido a cederle el control de nuestras vidas a Dios, hermanos, amén. Como lo decía yo en la oración, hemos tenido altas, hemos tenido bajas, hemos tenido momentos de dificultad, momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de felicidad, pero ahí siempre ha estado nuestro Dios, hermanos, con nosotros. El Señor siempre ha estado ahí, hermanos, y hemos caminado siempre de la mano desde el momento en que le dijimos, te acepto como mi único Señor y Salvador. Hicimos la oración, hermanos, de fe. Desde ese momento no caminamos solos. Desde ese momento tenemos a alguien que está con nosotros, hermanos, en todo momento, hermanos, ¿saben? Pero nosotros tuvimos que aprender esta parte, hermanos, a cederle el control de nuestras vidas. Y muchos seguramente lo estamos aprendiendo en nuestro caminar diario con Cristo. Lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo a decirle, Señor, aquí está esta necesidad, Señor, aquí está esta circunstancia, aquí está esto, Señor, aquí estás. Amén. Y eso es bueno, hermanos, que nosotros cada día le digamos al Señor que Él es el Rey de nuestra vida y cederle lo que es de Él, hermanos, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Amén. Y seguramente también en algunas circunstancias, hermanos, pues ha costado trabajo, porque en diferentes necesidades o cosas que hemos pasado, pensamos que como nosotros lo planeamos, como yo lo creo, va a ser lo mejor, pero sin en cambio no es así, hermanos. Tenemos que aprender cada día, hermanos, a dejarle esa situación a nuestro Dios, hermanos, amén. Porque nosotros no podemos hacer nada, hermanos. El único que hace es nuestro Dios. Y seguramente le ha costado trabajo, pero no, hermanos, no tenemos que permitir que nuestra mente, nuestro corazón ganen, sino que debemos dejar que Él tome el centro de todo, hermanos. Amén. Debemos de quitar, hermanos, toda incredulidad, porque pensamos que como nosotros lo estamos manejando, la situación va a ser la mejor, cuando no es así. Nos equivocamos. Somos seres humanos y nos equivocamos. Y a veces, hermanos, el Señor quiere llevarnos por otros lugares y nosotros queremos desviarnos. Y eso nos hace sufrir también, hermanos. El tomar decisiones equivocadas, el tomar caminos equivocados que Él no tiene diseñado para nosotros, nos han hecho sufrir. Yo creo que todos, ¿verdad, hermanos? Pero sin en cambio de ahí hemos aprendido. Porque si ya aprendimos, hermanos, la lección es para ya no volver a hacer lo mismo, sino para rectificar nuestro camino e inclinarnos a lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén. Por eso les dije desde un principio, ¿quién hay un nuevo? Ninguno, ¿verdad? Entonces les estoy hablando, hermanos, la palabra que el Señor tiene para nosotros. Amén. Y debemos de quitar, hermanos, toda incredulidad, del pensar que yo puedo y el pensar que eso no va a ser así, y yo no creo en lo que Dios quiere seguir y hacer en mi vida, hermanos. Debemos de quitar todo eso que a Dios no le agrada, hermanos, porque la incredulidad, hermanos, de cierta manera, o no es de cierta manera, la incredulidad llega a ser un pecado, hermanos, delante de Dios. La incredulidad, porque yo no estoy confiando, hermanos, plenamente en lo que Él puede hacer en mi vida, en lo que Él puede hacer en la situación, hermanos. La incredulidad se convierte en un pecado, hermanos,
¿Por qué? Porque es una falta de fe, de confianza en nuestro Dios, hermanos, amén. Es rechazar a creer en Dios y en las promesas que Él nos ha dado. Amén, porque entonces cuando yo me siento débil, cuando yo me siento cansada, cuando yo me siento triste, pues yo sé a dónde recurrir, hermanos, amén. Y es a los pies de nuestro Dios, es a su palabra, es estar ahí de rodillas delante de nuestro Dios, es cantando alabanzas a papá Dios, hermanos. Ahí es donde yo puedo encontrar lo mejor, hermano, para mi vida. Amén. Y ahí es donde yo me tengo que agarrar, hermanos, de las promesas que el Señor tiene para mi vida. Amén. Si el enemigo dice, tú no vas a poder, yo sé que lo voy a poder porque todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Si el enemigo me quiere decir otra cosa, no, porque la palabra de Dios me dice esto. Nuestra mente tiene que estar centrada, hermanos, en las promesas de nuestro Dios y no darle cabida al enemigo. Amén. La incredulidad, hermanos, impide que creamos en el poder de Dios, hermanos, y nos limita a ver la obra, hermanos, que Él ya ha preparado para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a 2 de Corintios, no pierda su cita, hermanos, a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Nos habla aquí de la fe, hermanos, ¿verdad? Dice, pero es 2 de Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén. Dice que nosotros no debemos de llegar a creer, hermanos, debemos de llegar a creer que Dios solo, a veces nosotros llegamos a creer que Dios solo puede mover ciertas cosas, hermanos. Así como el enemigo dice que la serpiente con astucia engañó a Eva, y nosotros también podemos llegar a ese momento, hermanos, en que nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, hermanos. Y podamos cada uno de nosotros pensar en que Dios no tiene el poder, hermanos. ¿Para qué? Para obrar en ciertas cosas que nosotros pasamos como hijos de Dios. Pero dice aquí que nos extravían de la sincera fidelidad a Cristo, hermanos, porque nuestro Dios es fiel con nosotros. Y lo que quiere el enemigo, hermanos, es que cada uno de nosotros, que dice que nos extraviemos. ¿Para qué? Para que nosotros no pensemos que Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero nosotros tenemos un Dios fiel, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro sincero fiel en todas las cosas, hermanos, dice su palabra. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, llegamos a creer que Dios no puede moverse en nuestra situación. Y es por eso que decimos, yo lo voy a hacer de esta manera, cuando no es así, hermanos. Debemos de cederle el control completo a nuestro Dios en todas las formas, hermano. Y descansar en el Señor y decir, yo te lo entrego, Señor. Aquí está la situación, aquí está la enfermedad, aquí está el problema, Señor, yo descanso en ti. Amén. Y debemos de aprender a descansar en nuestro Dios. En Hebreos 11:6, hermanos, ahí es donde les digo que habla de la fe. Ese ratito pensé que era el otro, pero no, hermanos. Este es el que habla de la fe. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice que sin fe, hermanos, si nosotros no tenemos fe, es imposible, hermanos, que nosotros agrademos a nuestro Dios. En cada momento, hermanos, debemos de decirle a nuestro Dios, aumenta mi fe, Señor.
A diario debemos de decirle al Señor, aumenta mi fe, Señor. Auméntala, Señor, para que yo pueda ver todas esas obras que tú has preparado para mí, que has preparado para mi casa, que has preparado para la iglesia. Siempre debemos de decirle a nuestro Dios, aumenta mi fe. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe de creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Esto es lo que trata de decir este versículo, hermanos, que todos los que deseen acercarse a Dios deben de creer, hermanos, que Él existe, porque nuestro Dios es real, hermanos. Y cuando nosotros creemos que Dios existe, hermanos, y que Él es real, y le cedemos el control de todo ello, entonces Él va a venir y dice, y voy a recompensar a aquellos que me buscan con sinceridad. Aquellos que le buscamos con sinceridad, hermanos, Él nos va a recompensar. ¿Y cuántos queremos ver las recompensas de nuestro Dios, hermanos? Amén. Pues debemos de buscarlo. Debemos de buscarlo a diario, hermanos. Y dice su palabra, con sinceridad, siendo sinceros con Él. Yo siempre les comparto cuando tengo la oportunidad a las personas, cuando tú te acerques a Dios, hazlo de una manera abierta. Que tú le digas al Señor lo que realmente sientes, lo que realmente tienes, lo que tú estás pasando en ese momento. Hazlo de esa manera, siendo sincera con el Señor. Porque aunque no se lo digamos, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, hermanos. Solo que Él espera que sus hijos, que tú y yo, se lo expresemos. Se lo expresemos y Él empieza a tomar el control, hermanos, de esa situación, de las cosas, hermanos, que a nosotros nos están agobiando. Amén, hermanos. Y debemos de saber que la palabra de Dios, hermanos, nunca vuelve vacía. La palabra del Señor, hermanos, siempre cumple, hermanos, algo con exactitud. La palabra del Señor es grande, hermanos, y es poderosa. Y hermanos, nosotros a diario, hermanos, debemos de escudriñar su palabra y tomar su palabra, hermanos, para nuestra vida. Porque de esa manera nosotros tenemos un alimento, un aliento. Amén. En Deuteronomio, hermanos, capítulo 30, vámonos del 19 al 24. ¿Ya lo tienen, hermanos? Y ahí nos habla, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, somos bienaventurados, hermanos, por obedecer a nuestro Dios. Dice Deuteronomios 30, 19 y 20, dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que te habiten sobre la tierra que juró a Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. El Señor nos da a elegir, hermanos. Es como yo les decía, cuando tenemos una situación, decidimos nosotros cederle lugar a nuestro Dios o hacerlo como nosotros pensamos que es lo mejor, hermanos. Pero aquí en la palabra del Señor dice, el Señor, hermanos, no, dice a los cielos por testigo hoy que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice, escoge pues, ¿qué es lo que queremos, hermanos? ¿Las bendiciones de Dios o las maldiciones, hermanos? ¿O la muerte? ¿Qué queremos, la vida, hermanos, o la muerte? ¿O la vida o la muerte, hermanos? Pero dice, ama a Jehová tu Dios atendiendo a su voz. Eso es importante, hermanos, para nosotros. Hoy nos da a elegir el Señor. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? Seguir, hermanos, cargando con las situaciones, seguir
caminando con tristeza, hermanos, seguir con toda esa angustia, o queremos sus bendiciones, ver lo que Él tiene para nosotros, hermanos. Amén. Debemos de elegir, hermanos, la opción de amar a Dios, hermanos. Debemos de elegir de atender la voz de Dios en cada momento, hermanos, porque dice: y prolongación de tus días, y no solamente para nosotros, hermanos, sino para toda la tierra que nos pueda rodear. Vamos a tener bendiciones, hermanos, y debemos de tener esa opción de amar y obedecer y comprometerse firmemente delante de nuestro Dios, hermanos. Debemos de ser hombres y mujeres que se comprometan fielmente a Dios, hermanos. Amén. Nosotros debemos de creer, hermanos, en aquel que nosotros hemos leído, hermanos. Muchas historias de la Biblia las hemos analizado, las hemos escudriñado, nos hemos puesto a llorar, hermanos, como decía nuestra hermana Betty ahorita: cuando yo canto esa alabanza me imagino lo que pasó el pueblo de Israel. Así nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, debemos de trasladarnos, hermanos, a leer la palabra de nuestro Dios, y de esa manera nosotros la creemos, ¿verdad? Pues este mismo Dios, hermanos, que nosotros leemos, escudriñamos y hemos aprendido cuántas cosas Él no hizo, hermanos, hace más de 20 siglos, hermanos, es el mismo, hermanos, que viene hoy a visitarnos el día de hoy, hermanos. Es el mismo, hermanos, que liberó al pueblo de Israel, es el mismo que sanó, es el mismo, hermanos, que Él hizo milagros. Él es el mismo, hermanos, que Él puede hacer un milagro en ti y en mí, hermanos. Es el mismo, hermanos. Y el Señor nos dice el día de hoy que escoges la vida o la muerte, la bendición o la maldición, porque tú ya me conoces. ¿Quieres seguir en el camino en el que andas y quieres hacer lo que a ti te parece que es mejor? Sigue por ese camino que tú crees que es mejor. Pero si tú quieres mis bendiciones y quieres llenarte de mi presencia y quieres ver lo que yo hice hace más de 20 siglos, yo los puedo hacer sobre tu vida. Y yo creo que de alguna manera los hemos experimentado, hermanos. Amén. Porque yo les dije, desde el momento que conocimos a nuestro Dios ya no caminamos solos. Él siempre ha estado con nosotros, hermanos, y hemos visto sus milagros y hemos visto su amor y hemos visto su respaldo, hermanos. En todo nuestro caminar no hemos estado solos. Él siempre ha estado ahí. Sí, gracias. Él siempre ha estado ahí, hermanos, dispuesto para cada uno de nosotros. Amén. Hagamos memoria, hermanos, de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y de toda su fidelidad y de toda su grandeza, hermanos. Que a Él no le ha pasado nada por alto, hermanos. El Señor ha sido fiel con sus hijos. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y hay muchas maneras, hermanos, que Él nos muestra y nos da a conocer, hermanos, que Él siempre ha estado ahí. Que Dios siempre ha estado con nosotros, hermanos, y una de ellas, hermanos, es por medio, nos da a conocer su voluntad por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Desde el momento que le conocimos, Él nos selló, hermanos, selló nuestra vida y Él puso su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Amén. Y dice en 1 Corintios 2:10, dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, hermanos. Amén. Dice que Él se ha revelado, hermanos, por su Espíritu Santo. Amén. Y Él nos ha dado su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Y nos ha dado a conocer por medio de nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que siempre está ahí con nosotros, hermanos, en todo momento. El que nos redarguye, hermanos. El que siempre está, hermanos, ahí con nosotros, moviéndose con nosotros, hermanos. El que nos cuida, el que nos guía. Amén.
También el Señor se ha dado a conocer, hermanos, a través de nosotros, a través de la creación, hermanos, que nosotros podemos ver en Romanos 1:20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, hermanos. O sea que al despertarnos, hermanos, no digamos, no se nos haga algo cotidiano, ya es de día y podemos ver la luz del sol y podemos ver las estrellas, podemos ver escuchar los pajaritos cantar, hermanos. A mí me alegra mucho escucharlos porque digo, gracias, Señor, por un nuevo día. No se tiene que hacernos para nosotros algo rutinario, hermanos. Es motivo de agradecimiento. Nuestro Dios de esa manera se da a conocer a nuestras vidas, hermanos, por medio de la creación. Si nosotros vemos, hermanos, el mar, cómo las olas se levantan, hermanos, cómo los delfines pueden salir. Yo no he experimentado esa parte, hermanos, pero mi esposo me platicó que un día fue al mar y que hasta una ballena le salió y casi le volcaba la barquita donde iba. Y yo digo que ha de ser bien impresionante ver eso, hermanos. Y entonces yo digo, ¿se imaginan, hermanos, el ver todo eso? Es grande, hermanos, es hermoso. ¿Cuánto entonces el Señor no puede hacer por nosotros, hermanos? Si el creador de todas las cosas, hermanos, Él puede hacer cosas grandes en nosotros, hermanos. Él tiene el poder para hacer cosas grandes en nosotros. Y en otra versión, hermanos, de Romanos 1:20 dice: pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. A simple vista, hermanos, dice que en la creación podemos ver, hermanos, su poder eterno y su naturaleza divina. Y es lo que yo les digo, si el poder de Dios es eterno, hermanos, y en la naturaleza Él se esmeró, Él le puso color a las plantas, a los animales, les puso sus cualidades, hermanos, y la creación la terminó con perfección, que Él no puede hacer por nosotros que somos sus hijos, hermanos. Amén. Él puede hacer muchas cosas, hermanos, sobre nuestras vidas. Y ahí mismo decía este pasaje, así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. No tenemos excusa, hermanos, porque ya se nos ha sido revelado Dios desde el principio de la creación. Y nosotros no tenemos excusa el decir, yo no me acerqué a Dios por esto, por aquello, por el otro. No tenemos excusa, hermanos. Debemos de creer en Dios, en un Dios de poder, hermanos, y en un Dios grande. Amén. Nos regresamos ahí al libro de Mateo, hermanos, donde estábamos al principio leyendo, Mateo capítulo 13. Y le vamos a dar lectura a unos versículos más atrás, hermanos. Aquí en los versículos que leímos al principio dice que Jesús ahí fue ¿a qué? A Nazaret, hermanos, porque había terminado de darles parábolas a la gente. Jesús utilizaba, hermanos, las parábolas, porque si se dan cuenta, los versículos de atrás dice parábola de la semilla de mostaza, la parábola del sembrador, la de la levadura, ¿cuál otra? La parábola del sembrador. Vemos ahí cómo Jesús, hermanos, les hablaba por parábolas a toda la gente. Las parábolas, hermanos, eran relatos sencillos, basados en situaciones reales. Y Jesús les hablaba de esa manera a las personas para que ellos lo pudieran asimilar o entender mejor. Entonces sus discípulos le decían a Jesús que por qué le hablaba a la gente por parábolas. Y aquí en el versículo 13:10 vemos que dice,
Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, hermanos. Por eso les hablaba Jesús con parábolas a aquella gente, amén. Y les decía a sus discípulos, porque ustedes sí entienden los secretos del reino. Por eso les hablaba Jesús a la demás gente por parábolas. Ustedes sí entienden los secretos del reino, pero otros no lo entienden. Por eso yo les estoy hablando con parábolas. Los que escuchan mis enseñanzas los comprenden mejor y van a tener más conocimiento si yo les hablo de esa manera. Ellos miran, pero no ven. Les estaba hablando de algo espiritual, hermanos. Oyen, pero no escuchan y no entienden. Pero en el 15, hermanos, él les dice, en el versículo 13-15, les dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entienden y se conviertan. Y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Y dice, el corazón de este pueblo, les estaba diciendo Jesús a sus discípulos, se ha endurecido. Por eso yo les hablo con parábolas. Y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos y sus corazones. Y ellos no pueden entender lo que yo les estoy diciendo. Pero ustedes que ya me conocen, ustedes sí lo entienden. Ustedes sí entienden lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes dicen que yo los sane, yo los puedo sanar. Porque los apóstoles ya conocían a Jesús, hermanos. Ellos caminaban de la mano con Jesús. Amén. Y en el versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos que oyen. Pero benditos, les dijo. Nosotros somos benditos, hermanos. Porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Porque muchas veces el Señor se ha revelado a nuestras vidas, hermanos. Y nosotros no estamos cegados como aquella gente que nos relata este pasaje de la Biblia, que el Señor les hablaba por parábolas. Nosotros sí ya oímos y escuchamos de Jesús y hemos comprobado quién Él es para nosotros. Amén. Yo creo que todos nosotros lo hemos comprobado, hermanos. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos ¿qué? Benditos. Nosotros somos benditos, hermanos, por recibir el favor y la gracia de nuestro Dios, hermanos. Porque desde el momento que nosotros le recibimos, nosotros recibimos el favor y la gracia de nuestro Dios, hermanos. Amén. Dice, muchos profetas y muchas personas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen. Les estaba diciendo ahí el Señor eso, hermanos. Les estaba aún enseñando a sus discípulos y les estaba alertando lo que Él podía hacer en sus vidas también de ellos, hermanos. Amén. Y el Señor quiere hacer muchas cosas sobre cada uno de nosotros, hermanos. El Señor aún no ha terminado y Él nos va a sorprender, hermanos, día con día.
en muchas situaciones, hermanos, en muchas circunstancias. Y algo que sí quiero decirles, hermanos, que a varios he escuchado decir, es que dicen mi enfermedad. No es su enfermedad, hermanos. Cuando hable de enfermedad, no es mi enfermedad, es la enfermedad. Porque Jesús, desde el momento que murió en la cruz del Calvario, dice que Él se llevó toda enfermedad de nosotros, hermanos. Y que por sus llagas somos nosotros sanados, hermanos. Y no es mi enfermedad, no es mi dolor de cabeza, no es mi dolor de manos, no es mi dolor de pies, no es nada, hermanos. Es la enfermedad. Cuando se dirijan a una enfermedad, no es mi enfermedad, porque ustedes se están apropiando de algo que no les pertenece. Debemos de decir la enfermedad y orar por esa enfermedad, y en el nombre de Cristo la enfermedad se va. Pero si ustedes la hacen parte suya, ¿cómo se va a ir, hermanos? ¿Cómo se va a ir la enfermedad? ¿Cómo se va a ir el dolor de cabeza? Si yo estoy diciendo mi dolor de cabeza, me lo estoy apropiando. No es nuestra enfermedad, hermanos, es la enfermedad. Y en el nombre de Cristo somos sanos. Somos sanos en el nombre de Cristo, hermanos, amén. Porque por sus llagas somos todos sanados, hermanos. Por las llagas de Jesús somos sanados. Y entonces hacemos en balde, hermanos, todo el sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y como yo les decía en algún principio, quizá ha sido difícil, hermanos, porque pensamos que nuestra razón, que nuestra manera de pensar es la correcta. Y digo, no, es que yo le voy a hacer así porque yo creo que es lo mejor. No, hermano. Es como nuestro Creador, que se ha manifestado a nosotros por medio, hermanos, de su Espíritu Santo, por medio de su creación, por medio de las Escrituras. Él se ha manifestado también a nosotros, hermanos. Él está ahí con nosotros y Él es nuestro sanador. Amén. Y debemos de cederle el trono, hermanos, de nuestro corazón a nuestro Dios, hermanos. Amén. Ahora sí nos vamos al 53, hermanos, 13:53, donde empezamos a leer. Y ahí dice que Jesús dice que cuando terminó de hablarle estas parábolas a la gente y de explicarles acerca del reino de Dios, dice que terminó y dice que Jesús se fue de allí, de todas las personas a donde les estaba dando las parábolas. ¿Y a dónde se fue? Dice que se fue a Nazaret, hermanos, a su tierra, que era Nazaret, y enseñaba a toda la gente ahí. Dice que en las sinagogas, y dice que cuando él llegó, dice que la gente se maravillaba de escuchar cómo él hablaba. Ajá. La visita de Jesús a ese lugar, hermanos, no fue una visita o lo que él esperaba en ese lugar. La visita para Jesús, estando en su propio lugar, estando en su ciudad, hermanos, donde él era, quizá en un momento se convirtió dolorosa en ese momento para él, hermanos. Los habitantes de Nazaret, hermanos, no lo recibieron como lo tenían que haber recibido, porque hubo incredulidad en la gente que ya lo conocía. Ajá. Y dice en los versículos que leímos, dice, ¿de dónde? Dice, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene él esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob y José y Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y dice que se escandalizaban, hermanos. Y yo aquí me ponía a leer cuando yo escudriñaba esta palabra y dije, pues Jesús era de ahí, Jesús era de Nazaret. ¿Cómo es posible que cuando él llegó no lo hayan reconocido o no lo hayan visto que era Jesús, verdad?
Y dice que empezaron a hacerse preguntas, hermanos, el uno al otro, empezaban a decir, ¿a poco sí es cierto que Él es Jesús? Se burlaban y decían, este no es más que el hijo del carpintero. Conocemos a su mamá María, conocemos a sus hermanos y a todas sus hermanas porque viven aquí entre nosotros. Entonces, ¿de dónde aprendió él todas estas cosas? Y ahí es cuando uno piensa, hermanos, o cuando yo lo llegué a pensar, ¿cómo es posible que ellos ya lo conocían, que ellos ya sabían que Él era Jesús, que conocían a su familia, que vivió entre ellos? Se negaron, hermanos, a aceptar a Jesús y a recibir lo que Él tenía preparado para ellos. E incluso dice que se burlaban. Se empezaron a burlar de Él, hermanos, amén. Y se negaron a aceptar todo lo que Él traía para sus vidas, hermanos. Las enseñanzas de Jesús, hermanos, causaban admiración, hermanos, por la autoridad que Él tenía. Cuando Él les hablaba las parábolas a las personas, Él causaba admiración en medio de las personas. Por lo todo, la autoridad con la que Él hablaba, hermanos. Jesús predicaba, enseñaba, proclamaba, hermanos, el evangelio del reino de los cielos, porque su mayor deseo, hermanos, es que todos algún día lleguemos a estar delante de Él, amén. Y estas personas, hermanos, en lugar de haberle dicho a Jesús, pásate, y haberlo recibido con gusto y haber estado ahí, hermanos, con Él, pues decirle a Jesús, ven, queremos acercarnos a ti porque, por esa admiración que Él tenía, porque queremos que tú también nos hables, que tú también nos expliques acerca del reino, que tú también estés entre nosotros. ¿Qué hicieron? Se burlaron de Él, hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanos, si llegaran a su casa y sus hijos o su esposo o su esposa les dijeran, ay, ¿esta quién es? Yo no te conozco. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues extraños, ¿no? Raros. O algún familiar que fuéramos y que nos trataran mal, hermanos, que llegáramos a su casa y estuviéramos ahí, nos sentiríamos incómodos, ¿no? Al llegar a ese lugar y decir, no, pues, ¿a qué vine, no? Si no fui bien recibido. Pero aún Jesús, hermanos, todo eso, por eso nos deja en esta palabra, hermanos, que Él, a pesar de todo de eso, hermanos, Él les hablaba. Él aprendía a perdonar, hermanos, en todo momento, amén. Y aquellos que tuvieron la mejor oportunidad, hermanos, de conocer a Jesús, lo rechazaron, hermanos. Rechazaron a Jesús. La familiaridad que tenían ellos con Jesús, hermanos, generó menosprecio hacia Él entre la gente de su propia tierra, hermanos. Y no solamente lo rechazaron a Él, sino que también rechazaban en ese momento su sabiduría, su autoridad, el poder que Él tenía, hermanos. En el momento que ellos no lo aceptaron, hermanos, al llegar a su tierra. Y solamente lo recordaban como el hijo de ¿qué? Del carpintero. Sabían quién era su mamá y sus hermanos, pero decían, ¿a poco este nos va a venir a enseñar si solamente es el hijo de José y su papá es carpintero? Sus hermanas pues siempre andan aquí entre nosotros, las podemos ver, ¿verdad? Pero no, hermanos. Su reacción de asombro, hermanos, estaba marcada por la duda, porque ellos no creían en Jesús, porque ellos no creían lo que Jesús podía hacer, hermanos. Ellos no creían en su sabiduría, hermanos. Ellos no creían en el poder de Jesús. Ellos no creían en todo lo que Dios le había dado en ese momento. Amén. La dureza del corazón de ellos, hermanos, solamente fue incredulidad. Y la incredulidad es un gran estorbo, hermanos, para que el Espíritu Santo pueda ser revelado a nuestras vidas. Ajá.
Y ahí, hermanos, pues no solamente vemos en el 13:56, dice, ese ya lo leímos, hermanos, y ahí en el versículo, en Juan 6:60, también podemos ver, hermanos, igual sus discípulos le preguntaban a Jesús, hermanos, y él les contestaba en Juan 6:60. ¿Ya lo tienen, hermanos? Aún sus discípulos, hermanos, no lograban entender muchas cosas, hermanos, que Jesús hablaba con autoridad y con poder, pero Jesús inmediatamente, hermanos, les contestaba a sus discípulos. Dice, al oír muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es aquel que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay alguno de vosotros que no cree, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes les había de entregar, hermanos. Aún los mismos discípulos tenían la misma expresión, hermanos, lo llegaron a expresar. Y Jesús, ¿qué les decían? ¿A poco esto los ofende? Y él les contestaba que solo el Espíritu era el único que les podía dar vida a ellos, hermanos. Las palabras que yo les he dado son vida, y les decía, y son verdad. Les estaba diciendo, crean en mí, crean en lo que yo les estoy diciendo, porque yo todo lo que les hablo es vida y es verdad. Y el Señor hoy nos viene a decir eso igual, hermanos. Todo lo que yo les hablo, crean en mí, porque yo soy vida y yo soy verdad, hermanos, amén. La incredulidad humana hace de una negación al conocer a Jesús, a Dios, hermanos, como su autoridad. La incredulidad nace de eso, hermanos, por nosotros negar a Jesús y llegar a creer, hermanos, que Jesús no puede o que Dios no puede obrar en ciertas cosas, hermanos. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a desenfocar y decimos, no, porque yo lo voy a hacer a mi manera, cuando no es así, hermanos. Nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios, aceptar las enseñanzas de nuestro Dios, acercarnos más a su palabra, estar más en comunión con nuestro Dios, hermanos. Amén. Y nuestra fe, hermanos, es una apertura a la revelación de Dios, hermanos. Nuestra actitud, hermanos, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, hermanos, es lo que siempre, hermanos, el Señor va a ver en nosotros para mostrarse cada día a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. Dios quiere revelarse cada día a nosotros, hermanos. Quiere revelarnos su poder, hermanos. Quiere mostrar su amor a cada uno de nosotros, pero solamente Él pide obediencia, hermanos, y Él quiere fidelidad para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer este libro de Hechos, capítulo 4, hermanos, versículo 11. Nunca debemos de dejar de creer en Dios, hermanos, que nuestro enfoque, hermanos, como hijo de Dios no se pierda, sino nuestro enfoque siempre tiene que estar en Jesús. Dice Hechos capítulo 4:11, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, hermanos. Amén. Cuando nos habla aquí de piedra, hermanos, se está refiriendo ¿a quién? A Jesús, porque Jesús es nuestra piedra, hermanos. Amén. Y cuando nos está hablando aquí de los edificadores, nos está hablando, está representando a los líderes religiosos, hermanos, y al pueblo que no reconocieron a Jesús y al Mesías. Eso se refiere, hermanos, cuando se refiere a los edificadores. Y cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser edificadores, hermanos, pero para creer en Dios, hermanos. Amén.
Debemos de creer en Dios cada día. Y dice, y la piedra rechazada, porque nos habla aquí de la piedra rechazada, nos está hablando de Jesús, hermanos, porque dice que Jesús fue rechazado, hubo incredulidad en algunas personas, hermanos, fue juzgado, no lo consideraron como lo que era el Hijo de Dios, hermanos, no lo consideraron así como la gente que vimos que cuando fue a Nazaret no lo consideraron, no creyeron en él, hermanos, no creyeron en la sanidad que él podía dar, no creyeron en los milagros que él podía hacer en sus vidas, hermanos. Ellos son la piedra angular, hermanos. Jesús fue la piedra angular porque él fue rechazado por ellos, amén. Y a pesar, hermanos, del rechazo y la incredulidad, él se mostró para dar a conocer su poder, hermanos. Él se mostró para dar su amor, impactar a aquellos que sí creían en él, hermanos. Y nosotros cada día que debemos de poner nuestra mirada, hermanos, en nuestra piedra principal. ¿Y quién es nuestra piedra principal, hermanos? Cristo, hermanos. Cristo es nuestra piedra principal. No debemos de desenfocarnos, hermanos, de los planes que el Señor tiene para nuestras vidas y de los milagros que Él tiene para nuestras vidas, amén. Él es nuestra piedra principal, hermanos, que es nuestro Jesús, amén. Es nuestra piedra angular, hermanos. Y en el 58, hermanos, nos regresamos a Mateo, versículo 58, dice, esto es lo más triste, hermanos, que podemos leer en este pasaje, hermanos, que ahí la gente tuvo la oportunidad de ver los milagros de Jesús, de ver cómo Él se iba a mover entre ellos, hermanos, que eran familia, que eran vecinos, que Él los conocía, pero ellos tuvieron incredulidad, hermanos. Que a nosotros no nos pase de esa manera, hermanos, que nosotros tengamos incredulidad y seamos de estos, hermanos. Dice en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, hermanos. A nosotros no nos gustaría eso, ¿verdad, hermanos? Que dice que no hizo Jesús ahí muchos milagros por la incredulidad de toda la gente, hermanos, de los que lo murmuraban y no creyeron en el poder tan grande que Él tenía, hermanos, amén, y que Él tiene para nuestras vidas. La falta de fe, hermanos, y los prejuicios cierran nuestro corazón, hermanos, cierran nuestro corazón y no podemos ver más allá, hermanos, de lo que Dios tiene diseñado para cada uno de nosotros, amén. El peligro, hermanos, está en la familiaridad que ellos tuvieron para con Jesús, y ese peligro, hermanos, también puede estar en nosotros. ¿Por qué? Porque podemos acostumbrarnos, hermanos, a muchas cosas. Podemos acostumbrarnos a venir el martes, hermanos, a venir los domingos, a cantar, a escuchar una palabra, hermanos, cuando no es así. No debemos de acostumbrarnos, hermanos. Nosotros que ya conocemos, hermanos, a Dios y que lo estamos conociendo, hermanos, a través de su palabra, no debemos de acostumbrarnos, hermanos. No debemos de decir, bueno, ya vine y ya me voy y ya. No, hermanos, debemos de ser hombres y mujeres, hermanos, que crean en las promesas de Dios, hermanos, y que crean en lo que Dios tiene preparado para nosotros, amén. La fe, hermanos, abre puertas, hermanos. La fe, cuando yo empiezo a creer en Dios y le cedo el control a Dios, hermanos, entonces yo puedo decirle a Dios, aquí está la necesidad, Señor, aquí está la enfermedad, aquí está esta situación, y entonces empezamos a abrir puertas, hermanos, para que el Señor empiece a mostrarse a cada uno de nosotros, amén. Y ahí, hermanos, no es que Jesús en este pasaje no podía hacer milagros, hermanos, porque ustedes creen que Él no los podía hacer. ¿Verdad que sí? Él, aunque la gente no creyera en Él, hermanos, o lo juzgaban o lo criticaban, Él lo podía hacer, hermanos. Jesús podía hacer los milagros en ese lugar, pero, hermanos, ahí Jesús no encontró lo que Él esperaba.
no encontró disposición, hermanos. No encontró fe, no encontró confianza, hermanos. No encontró un buen trato, hermanos. No encontró amor, no encontró obediencia. Y a causa de todo ello, hermanos, Él no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Que aquí el Señor Jesús, hermanos, que aquí nuestro Dios no encuentre, que sea de los que encuentre, hermanos, personas con amor, hermanos. Que sea que encuentre personas con obediencia, que encuentre personas que le honren, que le bendigan, hermanos. Que podamos abrir esa puerta, hermanos, para que Él en su totalidad pueda hacer grandes cosas sobre cada uno de nosotros, hermanos. Amén. La incredulidad puede ser un freno, hermanos, para todo lo que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. ¿Cuántos años, hermanos, cuántos meses, cuántos días hemos esperado con ansias alguna necesidad, algún milagro, hermanos? Yo creo que es el tiempo, hermanos, de que el Señor lo haga, pero debemos de quitar toda incredulidad de nuestras vidas, hermanos, y empezarle a decir al Señor: aquí te cedo el control de mi necesidad, te cedo el control de mi vida, Señor, porque yo sé que en tus brazos son los más seguros y son los mejores. Amén. Cuando dudamos, hermanos, nuestra fe se empieza a debilitar e impedimos que sucedan cosas grandes, que sucedan cosas maravillosas. Ajá. Y hay cosas, hermanos, que fortalecen nuestra fe. Nosotros como hijos de Dios, hay cosas que fortalecen nuestra fe, y es a través, hermanos, de nuestro crecimiento espiritual. Y yo creo que cada uno de nosotros ya lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que crecer espiritualmente, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Leyendo la palabra. Por eso esos puntos no los quise remarcar tanto, porque ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos cómo podemos crecer, de una manera espiritual, ¿verdad? Y esa es la forma en la que nosotros vamos a fortalecer nuestra fe, hermanos. Estar orando, meditando la palabra, confiando en nuestro Dios, hermanos, adorándolo en todo momento, hermanos. Y también algo importante, hermanos, es rodeándonos de personas que fortalezcan nuestra fe en Cristo. Porque si nosotros nos acercamos a personas, hermanos, que van en contra de lo que Dios nos está diciendo, ese es un impedimento, hermanos, para que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor. Por eso es importante, hermanos, ver con qué personas, hermanos, nos estamos rodeando, con qué personas nos estamos juntando, hermanos. Amén. Y debemos de juntarnos con personas que nos animen a seguir adelante, que oren por nosotros, que nos digan: aquí estoy contigo, hermana, aquí estoy contigo, hermano, estoy orando por tu necesidad, estoy orando porque el Señor va a hacer cosas grandes, porque todos somos una familia, hermano, en Cristo. Amén. La fe, hermanos, es un requisito esencial para nosotros como hijos de Dios, para empezar a experimentar, hermanos, los milagros de nuestro Dios, hermanos. Y para ello tenemos que tener un corazón dispuesto de creer, hermanos, y confiar en las cosas, hermanos, que para nosotros son imposibles. Muchas veces las maneras o las cosas que pasamos no son favorables, pero debemos de creer en Dios, hermanos. Y Dios nos va a sorprender aún con pequeños detalles, hermanos, que nosotros ni nos los vamos a esperar. Pero cuando le cedemos el control al Señor, toda nuestra vida, hermanos, gira alrededor de Él. Todo nuestro entorno gira alrededor de Él. Y aún en pequeños detalles, hermanos, Él se manifiesta. Nuestro Dios grande y poderoso, Él se manifiesta, hermanos. Amén. Y pues en esta vida, hermanos, pues tenemos que vivir situaciones adversas. Es un examen que pasamos a diario o en algunas situaciones. Es un examen, hermanos, pero siempre debemos de recordar, hermanos, quién es nuestro Dios. Amén. Y decirle al Señor: Señor, yo quiero ver tu poder, Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo no quiero ser como aquellos, Señor, que ellos ya te conocían,
que ellos ya conocían quién era tu familia, que se rodeaban, llegaron a estar contigo y se burlaron de ti. Yo no quiero ser de esos, Señor. Yo quiero ser de los que experimenta, de los que está esperando con ansias ver tu gloria, ver tus milagros, ver tu sanidad, Señor. Yo quiero ser de esas personas, Señor. Yo quiero ser tu hijo, tu hija, que espera con ansias ese milagro. Amén, hermanos. Debemos de seguir adelante, hermanos, siempre en el camino de nuestro Dios. Y recordemos, hermanos, que su palabra, hermanos, siempre es buena para nosotros. Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y yo los animo, hermanos, en esta tarde, noche, hermanos, que sigamos buscando de nuestro Dios. Que nos agarremos, hermanos, de su poder, hermanos. Que nos agarremos fuerte de su mano y que no le demos pie, hermanos, a la incredulidad. Que no digamos, no, es que esto no va a pasar, no, hermanos, sino que sigamos adelante en el camino del Señor. Y que siempre nos tomemos de sus palabras, hermanos, de sus promesas, porque las promesas de Dios siempre son fieles. Las palabras del Señor siempre son amén, hermanos. Las palabras del Señor siempre son amén para sus hijos. Amén, hermanos.